Bueno chicos, hoy vamos a ver un poco más acerca de notación científica. Nosotros vimos la semana pasada que la notación científica es una forma conveniente para representar eh, números grandes con pocas cifras significativas, pero en general funciona como un método conveniente para este, representar números que son muy grandes en cantidades pequeñas. Entonces, para hacer algunos ejemplos, vamos a comparar la población de algunos países como Costa Rica, España y la República Popular China. Siempre que nosotros escribimos un número en notación científica, tenemos que asegurarnos de que quede de la forma de m por 10 a la n. En este caso, la m se llama la mantisa del número. La mantisa es un número que siempre debe tener el decimal después del primer dígito. Si ustedes no lo ponen después del primer dígito, matemáticamente no está bien, pero no cumpliría con la definición formal de notación científica que usamos en física. Y el número n lo llamamos el orden de magnitud. Si, por ejemplo, un número que sea mayor a 1, mayor a 1 y menor a 10, es un número que pertenece al primer orden de magnitud. Un número que se encuentre entre 10 y 100, que tiene dos dígitos, entonces pertenece al segundo orden de magnitud. Un número que esté entre 100 y 1000, que tiene tres dígitos, entonces tiene un orden de magnitud 3 y así sucesivamente. Entonces, el orden de magnitud es una forma rápida de evaluar qué tan grande es un número. Cuando ustedes leen en algún reporte o escuchan acerca de un número que es muy grande, el cerebro de las personas pierde la capacidad de imaginarse, ¿verdad? ¿Qué tan grande es? Ustedes, si yo les digo a ustedes, imagínense una habitación con 5 personas, ustedes lo pueden hacer. Imagínense que tenga 10 personas, lo pueden hacer. Pero si yo les digo a ustedes que se imaginen que tienen 100.000 personas, 1 millón de personas, 10 millones, pues ustedes pierden la capacidad de comparar, ¿verdad? Porque son cantidades tan grandes que no se las pueden imaginar. Entonces, el orden de magnitud es una forma conveniente de representar números muy grandes utilizando números pequeños que son más fáciles de comparar. Otra cosa importante es que cuando nosotros representamos un número en notación científica, tenemos que tener bien claro con cuántas cifras significativas lo queremos representar. Por ejemplo, según Wikipedia, la población de Costa Rica es de 5.069.929 personas. Si yo quisiera representar esta cantidad usando tres cifras significativas, entonces la respuesta debería ser 5.07 por 10 a la 6 personas. Entonces, esta respuesta está bien, ¿verdad? Dentro de lo que buscamos, que es representar un número grande utilizando cifras significativas. Si yo hubiera dicho, por ejemplo, que esto es también igual a 50.7 por 10 a la 5, por decir algo, ¿verdad? Matemáticamente hubiera estado bien, pero físicamente no es lo que queremos porque estamos poniendo el decimal en un lugar que no es después del primer dígito. En cambio, aquí sí, ¿verdad? Si yo hubiera querido representar esta cantidad utilizando, no sé, 5 cifras significativas, entonces la respuesta debió haber sido entonces 5.0699 por 10 a la 6. ¿Por qué es importante que nosotros pongamos siempre el punto después del primer decimal y no en otro lugar? Porque eso nos permite entonces conocer bien cuál es el orden de magnitud. Vean que ustedes en esta respuesta pueden ver que el orden de magnitud es 6, ¿verdad?
Pero si yo lo hubiera escrito de esta forma, ustedes pueden confundirse y pensar que es orden 5. Y no lo es, no es orden 5, es orden 6, porque va con el exponente 10 a la 6 cuando ustedes ponen el punto después del primer dígito, que es el 5 aquí, ¿verdad? Entonces, la población de Costa Rica anda en el orden de 10 a las 6 personas. La población de España, escribámosla como un número con dos cifras significativas. La población de España es de 47.450.795 personas. Ven que es un número que es tan grande que ustedes simplemente no le dan un significado en su imaginación, simplemente lo leen y lo aceptan, ¿verdad? Este número entonces, redondeado, ¿verdad? Debería ser entonces 4.7 ¿por qué? Bueno, contemos cuál debería ser el orden de magnitud. Si ustedes no están seguros, pueden hacer lo siguiente. Agarran un lápiz y cuentan, entonces, cuántos lugares deben desplazar el decimal para ponerlo entre el 4 y el 7. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares, ¿ok? Entonces quiere decir que este número es 4.7 por 10 a la 7. En el caso de la población de Costa Rica, también hayamos hecho eso mismo. Movemos la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares, ¿ok? 6 lugares. Entonces, la población de España anda en el orden de 10 a las 7 personas. Ustedes pueden comparar entonces que la población de España es un orden de magnitud más grande que la población de Costa Rica. Eso quiere decir que más o menos, la población de España es 10 veces más grande. Evidentemente no es exactamente 10 veces más grande, de hecho es un poco menos que 10. Sin embargo, la notación científica nos facilita hacer la comparación, ¿verdad? Nos permite compararlo rápidamente según el orden de magnitud. En el caso de la población de la República Popular China, escribámosla como un número con 3 cifras significativas. La cantidad de cifras va a depender, por supuesto, del contexto, ¿verdad? De la situación especial en la que ustedes se encuentren que requieran hacer uso de ella. Contemos cuántos lugares hay que mover la coma, en este caso, para representar este número en notación científica. Entonces lo movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares. Entonces eso quiere decir que la población en China es 1.40 por 10 a las 9 personas. Es decir, es 2 órdenes de magnitud más grande que la de España y 3 órdenes de magnitud más grande que la de Costa Rica. O sea que más o menos hay 100 la población de China es 100 veces más grande que la de España, más o menos, y 1000 veces mayor a la de Costa Rica. Si yo quisiera, por ejemplo, digamos, expresar un número que ya tiene en decimal, por ejemplo, digamos que yo quiero convertir 234, bueno, punto en Costa Rica sería punto 67, a notación científica usando 2 decimales. Entonces, ¿cómo debería hacerlo? Lo que hago es contar cuántos espacios, muevo la coma, muevo el punto decimal. Muevo 1, 2 lugares. Entonces, la cantidad queda como 2.4, ¿verdad? 2.4 por 10 a la 2. 2 decimales, perdón, aquí lo que quise decir es 2 cifras significativas. 2 cifras significativas, ok. La notación científica también nos permite representar números que en lugar de ser muy grandes son números muy pequeños, muy pequeños. Por ejemplo,
Solamente para que ustedes lo recuerden, ¿verdad? Recuerden que si ustedes escriben, por ejemplo, 10 a la menos 1, esto es 0.1, ¿verdad? 10 a la menos 2 es 0.02, perdón, 0.01. 10 a la menos 3, entonces es 0.001, y así sucesivamente. En general, 10 a la menos n es 1 entre 10 a la n, o sea, es un número muy pequeño. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, represente la cantidad 0.0053 en notación científica usando dos cifras significativas. Entonces, lo que hacemos es contar cuántos lugares hay que mover la coma, pero hacia el otro lado, o sea, hacia la derecha. Serían 1, 2, 3. De manera tal que el número queda como 5.3 por 10 a la menos 3, porque movemos la coma 3 lugares. Nada más que se mueven para la derecha, entonces queda el exponente o el orden de magnitud negativo. Un orden de magnitud negativo lo que quiere decir entonces que en lugar de ser un número grande, es más bien un número muy pequeño, o por lo menos es un número que es más pequeño que 1, ¿verdad? Pues en física es importante saber cómo representar números grandes y números pequeños en notación científica y cómo evaluarlos, ¿verdad? O cómo valorarlos, mejor dicho, según su orden de magnitud.